¿Qué sería si todo lo que te han enseñado o dicho sobre el éxito estuviera equivocado? La mayoría de la gente busca validación externa, lo que provoca que construyan una idea muy equivocada y frágil de quiénes son. Pero el verdadero y prolongado logro es ese que se siente profundamente realizador y que no viene de una falsa autoestima. Descubre conmigo en este episodio cómo cultivar de manera genuina la idea de autovalor o de lo que llamamos autoestima. Esto te ayudará a transformar tu idea de éxito personal y el papel que juega la autoestima dentro de él. Esto tiene la intención que te ayude a desbloquear herramientas que no considerabas para llegar tal vez un poquito más lejos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Mi nombre es Tomás Alvarado, director general de la agencia de Marketing Land y fundador de este espacio digital. Y como siempre, es un gusto total estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a platicar de un tema que espero y te esté llamando la atención, como al menos lo hizo conmigo, que es el verdadero autoestima para el éxito sostenible. Suena muy hasta medio sangronzón el título, pero vamos a hablar de autoestima. Vamos a hablar de cómo y por qué la autoestima es tan importante y sobre todo qué valor tiene para nosotros como emprendedores o como simples mortales que le demos un valor a la autoestima. Fíjense, vamos a empezar hablando, sale de inicio, acerca de lo que es la falsa validación. La falsa validación, que obviamente esto no te va a llevar a tener éxito de verdad. Primero, ¿por qué la falsa validación no te va a llevar a un éxito verdadero? Porque la falsa validación es un camino que no te lleva a ningún lugar. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, fíjate, quiero que tú vayas pensando conmigo a lo largo que te voy platicando. Existe esto que le llamamos como un falso ego o más bien una falsa autoestima, que es cuando de manera silenciosa o cautelosa esta falsa autoestima sabotea lo que llamamos la autorrealización a largo plazo. ¿Cómo o de qué maneras esta vocecita de falsa autoestima se va colando y nos termina saboteando? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Cuando hablamos de una falsa autoestima o de esto que en realidad no es cierto, que es una falsa validación, es porque tal vez todos hemos estado en algún momento, tal vez, de nuestra vida donde hemos sido muy vulnerables ante las opiniones de los demás, sobre todo a las expectativas que los demás pudieran tener sobre nosotros, sobre cómo deberíamos de hacer las cosas, sobre cómo debería ser nuestra vida y cómo nuestra vida se debería de ir gestando tal vez dependiendo de la edad que tienes, dependiendo del lugar donde naciste, dependiendo de la familia que tienes, el rol que desempeñas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que estas ideas externas no solo entren, sino que les damos un valor en el sentido de que si no cumplimos esas expectativas, estamos fallando en la vida? Y no son expectativas nuestras. Por ejemplo, miren, les comparto de manera súper personal. A mí me tocó ser el hijo, el primogénito. Me tocó ser el primer hijo, me tocó ser el primer sobrino, me tocó ser el primer nieto. Había muchas expectativas en mí. Demasiadas. Y digamos que me tocó pagar ese precio cuando estaba muy joven, cuando era un adolescente, cuando fui niño inclusive. Yo recuerdo que siempre mis papás, sobre todo mi papá, no lo hacía de adrede, pero pues son cosas que ocurren. Mi papá era muy joven y él me decía: Tomás, tú eres el mayor, tú tienes que dar el ejemplo. Y prácticamente para mí el error no existía para los ojos de mis padres. Yo no podía equivocarme porque mi hermano, que era menor, pues él en teoría me volteaba a ver a mí de lo que era correcto e incorrecto. Y aunque luego se dieron cuenta que no tenía pues realmente mucho impacto lo que yo hice o dejé de hacer en la vida de mi hermano, porque resultamos personas muy distintas, el hecho de adjudicarme de cierta manera, pues insisto, sin mala intención, una responsabilidad de ese estilo puede llevarte a que tú te generes ciertos problemas. Digamos que hubo problemas familiares que afortunadamente yo he podido trabajar y que yo no cargo con ese lastre de una responsabilidad que no era mía.
Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera cargado con ese lastre? Hubo un momento en el que yo, profesionalmente hablando, batallaba mucho en lograr cosas o hacer cosas porque me sentía el responsable de incluso de las malas situaciones que pudieran tener mis familiares, digamos, cercanos o de ese círculo en el cual me tocó crecer. Eso es bien importante abordar, porque mientras tú no sepas que si te estás intentando acercar al éxito por darle gusto a los demás, por esa falsa validación de que los demás vean que tú importas, que los demás vean que vales, pero por darle gusto a ellos y no porque es algo que viene de manera dentro de ti, no vas a darle gusto a nadie, va a ser una falsa sensación y te puede llevar a lo que sería una arrogancia o muchísimas inseguridades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa falsa vocecita de autoestima que nos puede estar diciendo, este es el camino, sí, mira por aquí, esto es lo que tu mamá quiere, esto es lo que tu papá quiere, esto es lo que quieren tus amigos, porque luego ya no tiene que ser la familia, pueden ser los amigos. Y pueden pasar cosas donde los amigos pueden volverse, pues lamentablemente, un factor definitivo para que algunas personas muy vulnerables cometan equivocaciones por quererles caer bien, por quererles dar gusto, por encajar en un círculo social. Podemos tomar decisiones muy, muy malas. Entonces, imagínate. Quiero que te pongas a pensar. ¿Tienes tú alguna anécdota que se te venga a la mente que tenga que ver con la falsa autoestima o con el ego, que hayan saboteado ya sea carreras profesionales o incluso relaciones personales? Fíjate, y aquí me voy a poner en una posición muy vulnerable, porque el que era mi mejor amigo, lo he dicho, no sé si lo he hablado directamente en este espacio, pero yo tenía un mejor amigo cuando estaba en la universidad y es un amigo que a la fecha sigo queriendo mucho, pero él ya falleció. Su nombre era Yair y a Yair yo lo quería muchísimo, pero tuvimos que, digamos, yo tuve que poner un límite con esa amistad. ¿Por qué? Van a decir, Tomás, eres un sangrón, ¿quién deja de ser amigo de alguien? Ahí les va. Yair había tenido problemas de adicción y a mí me tocó conocerlo cuando él estaba intentando dejar esos problemas y lo estaba haciendo muy bien. El problema fue que Yair cayó, como les decía, al ser vulnerable con esa clase de problemas, llegó a caer en un lugar con personas que la validación que Yair buscaba era mediante pues la fiesta, ¿verdad? A lo mejor algunos van a decir, Tomás, estás exagerando. Pues bueno, imagínense una persona que tiene problemas de adicciones, pues no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo ni para mí, como yo veo las cosas, al menos de que tendrían que ser, de cómo debería de ser una amistad recíproca, ¿verdad? En el caso de mi amigo Yair, él estaba muy vulnerable por este problema que él había arrastrado durante tanto tiempo, que salió de él y que lamentablemente volvió a caer. Él entró a trabajar en un lugar donde el entorno era de ese estilo, eran personas que mantenían el uso de sustancias que no les beneficiaban. ¿Qué es lo que pasa? Pues Yair termina hundiéndose más y más en un problema. Yo decido por mi salud, la verdad, por mi salud mental, yo lo quería mucho. Le digo, ¿sabes qué? Mi amistad aquí está, hermano, pero no puedo continuar no puedo continuar con ella si tú no haces algo al respecto de estar bien. Porque el hecho que tú estés mal a mí me afecta. Yo no necesito que tú pues andes con esos comportamientos, porque teníamos otros amigos en común y ellos me decían, no manches, salimos con Yair y pasó esto y esto. Y yo sentía mucha pena porque ya estaba incluso, a veces había, pues digamos que él metía a otra gente sin querer en problemas. Y digo sin querer porque cuando son temas así de delicados, te das cuenta que un adicto también es víctima. No solo es el que infringe el daño, también él es víctima de toda la circunstancia, que si quieres él la provocó, pero es triste y así pasa.
Entonces yo decido apartarme de la amistad de Yair, dejándole bien en claro que si él decide, pues, que le ayude, ahí estoy, pero si él no quiere dejar ese mundo, yo me voy a tener que hacer a un lado. Pasa eso, lamentablemente en el periodo donde, digamos, dejamos de vernos, ocurre la tragedia, él fallece, y a la fecha me puede mucho eso que pasó. Pero lo que quería comentarte es, yo siento que esa falsa autoestima, porque Yair tenía muchos problemas de seguridad, era muy inseguro, tenía una falsa autoestima por muchas razones, y lo digo con mucho entre dolor y cariño, porque es una situación que no le deseo a nadie. Perder a su mejor amigo no es nada bonito, y yo siento que él terminó pues saboteando su propia vida por una validación de gente que no valía la pena, por buscar una aceptación de gente que no valía la pena. Y me duele mucho aceptarlo, ¿verdad? Y es triste, es triste. Incluso te puedo contar otra anécdota de falsa autoestima y de cómo hay gente que se tira al piso para que lo recojan. Yo sé que tú vas a conocer a alguien. A mí me tocó conocerlo en la empresa donde ahorita estoy al frente, en el departamento de mercadotecnia. Y este chavo estaba joven, o sea, le digo chavo, era vendedor. Se habían promovido de otra área a vendedor. Y pues el chavo, la verdad, era muy, híjole, no solo pesimista y negativo, sino que cuando yo lo veía con sus capacidades, tenía mucho para dar, mucho, pero no sé de quién él buscaba esa validación, esa falsa autoestima que él tenía de no creérsela, yo no entendí cómo él me platicó. Yo le llegué a preguntar, oye, ¿por qué te decidiste a ser vendedor? Dijo, quiero crecer. Esa se me hizo una respuesta genial, maravillosa. Qué bueno que alguien quiera trascender, y las ventas es una muy buena forma. Pero sus actitudes eran diferentes. No sé de quién él buscaba una validación. No sé decírtelo. Pero ese es el problema cuando no corresponden nuestros actos con nuestra idea de autoestima, con quiénes somos. Es una idea muy frágil, lo decía al inicio. La gente que a veces busca una validación externa, se genera una idea falsa de quién es. Es triste, pero es verdad. Entonces imagínate, si tú construyes la idea de quién eres mediante una falsa autoestima, puedes terminar muy mal. Y no me refiero solamente al ejemplo de mi amigo, sino al ejemplo de este chavo. Este chavo duró en la empresa muy poco, y es por eso que te digo, por esa falsa autoestima. Esto, te soy sincero, me da tristeza toparme estos casos porque no los estoy inventando, son reales. Es gente que conocí y que creo que son buenas personas. Obviamente a mi amigo le tenía muchísimo cariño, pero este otro chavo también creo que era bueno, solo que no se dejaba ayudar. Y yo siento, esa es mi teoría, que era debido a una falsa autoestima. Quiero que tú te preguntes, y si puedes me lo dejes aquí en los comentarios, si recuerdas alguna situación similar que tú fueras testigo de alguien que tuviera una falsa autoestima y que lo llevara a tener una historia pues un poco trágica, ¿verdad? Para que los demás sepan que la falsa autoestima te puede llevar por un camino que no vale la pena recorrer, la verdad. Buscar validación externa nunca termina bien. Entonces, sigamos con este episodio de la autoestima. Fíjense, después de esto, nos vamos a topar. Ya vimos que la verdadera autoestima no viene de la validación externa. Entonces, ¿qué es la verdadera autoestima? Bueno, fíjense, podemos distinguir la autoestima de tres, o más bien de dos conceptos, ¿sale? Vamos a tener tres. Uno es la autoestima, los otros dos, ¿cuáles son? La arrogancia y la inseguridad. Vamos a hablar de ellos, fíjense. La principal diferencia entre autoestima y arrogancia radica en la fuente. Así es, ¿qué es lo que diferencia o hace distinto a una persona con verdadera autoestima de una persona arrogante? Es de dónde viene esa sensación de seguridad. Mientras que la persona que tiene alta autoestima viene desde dentro, desde un sentimiento de que eres valioso por ser quien eres. Mientras que la arrogancia se basa de nuevo en la validación externa.
Y es provocada ¿por qué? O es una consecuencia de la inseguridad. Y es la necesidad de demostrar superioridad sobre los demás para sentirse bien consigo mismo y no sentirse de esa manera vulnerable. Fíjate qué interesante. Mientras que la verdadera autoestima es totalmente de la fuente, de donde viene, de donde se gesta, la inseguridad es una consecuencia de la arrogancia. Muchas veces las personas que son arrogantes están disfrazando esa falsa autoestima mediante esa arrogancia. Lo que quieren hacerle ver a la gente es, no, mira, esa persona es súper segura. Pero en realidad se sienten tan vulnerables, creen que no son capaces de conservar, puede ser desde un puesto, una situación, entre comillas, de poder, que tienen que actuar de mala forma con los demás. Y yo estoy seguro que conoces gente de ese estilo. A todos nos ha pasado conocer a una persona que es arrogante y lastima a los demás, pero lo hace por protegerse a sí mismo, porque es muy vulnerable, porque en realidad no tiene esa seguridad para tratar con los demás, porque incluso el ponerse vulnerable, lo hemos hablado ya aquí, hay un episodio titulado El poder de la vulnerabilidad, es eso. La vulnerabilidad te puede volver un gran líder, porque viene de dentro. Y ya vimos que las cosas que vienen de dentro, en este caso, construyen una verdadera autoestima. Mientras que la gente que no quiere volverse o ponerse en una situación vulnerable, no buscan mostrarse como son y por lo tanto se pueden mostrar arrogantes. Y ahí tengo un ejemplo bien fácil. Tú puedes conocer a alguien que quiere aprender más de lo que sabe. Esa persona que quiere aprender se va a poner en una posición de estudiante. La posición de estudiante es vulnerable porque estás en una situación o en un escenario donde eres nuevo, donde no conoces dónde estás parado. Ahí quieres saber qué pasa. Eres nuevo, eres un novato. Y cuando eres novato eres vulnerable. Y cuando tú te pones en esa clase de situaciones te das cuenta que no tiene nada de malo. Porque una vez que pases esa etapa vas a adquirir una nueva habilidad y te vas a sentir más seguro. Por eso siempre insisto de la importancia de añadir herramientas a tu cajita de que te haga una persona más mona, que te haga una persona más interesante, que te haga una persona más útil para los demás. Y si eres una persona más útil para los demás, construyes más autoestima. Imagínate, si tú tienes más herramientas ahí en tu cajita, el día de mañana, ojalá y no sea el caso, pero te quedas sin chamba o tu empleo ya no funciona, tu emprendimiento ya no funciona. ¿Y qué es lo que tendrías que hacer? Sentirte obviamente triste es parte. A nadie le gusta perder su trabajo. Hemos visto lo difícil y cansado que es para el cerebro asimilar un cambio. Sin embargo, es mucho más fácil que manejes la situación desde una posición de seguridad construida por una verdadera autoestima, porque te has preparado, tal vez sin querer, para el día que llegara una eventualidad como esa. Ahí es donde entra la verdadera autoestima. Cuando vienen los problemas, si tú tienes muchas herramientas, te puedes enfrentar a ellos. Es como si te hubieses estado preparando toda la vida para ello. Y eso se siente muy bien. Ahorita vamos a llegar tal vez a algunos ejemplos que traigo preparados. Y luego fíjense. Entonces ya dejamos claro cuál es la verdadera autoestima, que viene de dentro, viene de que tú te sientas conforme y bueno, no conforme, que te sientas contento y aceptes quién eres, lo bueno y no necesariamente lo malo, más bien lo vulnerable que tienes. Porque, ejemplo, tú puedes aceptar que, ok, no soy bueno en inglés, pero soy bueno en matemáticas. Tal vez puedo intentar aprender inglés hasta donde pueda llegar y sé que no es de mis puntos fuertes, pero a lo mejor el hecho de saber más matemáticas me puede abrir más puertas, y si sé un poquito más de inglés me puede ayudar más, y eso te puede llevar a un entusiasmo por aprender, y de repente, ¿qué crees? Aprendes inglés. No es magia, se llama plasticidad cerebral. Entonces no la estoy inventando. La plasticidad o neuroplasticidad cerebral, ahí está, existe desde hace muchísimo tiempo, comprobado por investigaciones científicas. Entonces muy probablemente si tú cultivas el aprender, muchas cosas se te van a dar, muchas. No quiere decir que vas a aprender todo como los demás, pero puede ser que sí, más que el promedio. Y ya vas viendo por dónde va entonces esta lineecita. Fíjate, ahora que ya lo distinguimos, vamos a hablar de cuáles son los elementos principales de la autoestima. Y ahí te va. Número 1, la autoestima se basa en la autopercepción y la aceptación. Cuando yo era niño,
De hecho, cuando empecé a ir a mi terapia, yo empecé a ir a terapia en la pandemia. Recuerdo que mi terapeuta me dijo, Tomás, tenemos que trabajar mucho en tu autoestima. Mucho. Porque cuando era niño, yo tenía muchos problemas de autopercepción y aceptación. Esa es la verdad. Me tomó muchos años gustarme. Muchos. Y te lo digo viendo a la cámara. Me tomó muchos años estar contento con quien era. Por múltiples cosas. Muchos años me tomó darme cuenta de eso. Todavía a la fecha, todavía el día de hoy, a veces me cuesta aceptar mis propios logros. No porque los demás no me los digan. Porque acuérdate, yo no busco validación externa. Y te lo digo no con afanes de quedar bien. No. Me refiero a cuando construyes también una pobre autoestima, muchas veces los demás te pueden decir que eres bueno, que eres el mejor, lo que tú quieras. Y tú no te lo crees. Entonces, ¿cuál es el problema? Es interno. Quiero que veas por qué la validación externa no sirve. Yo me lo creí hasta que yo me lo dije. Y no solo me lo dije convencido. Tomás, eres un gran profesionista. Tomás, eres una persona que vale la pena. Tomás, eres una buena persona. Todo ese tipo de cuestiones yo me las tuve que decir y creérmelas. Porque hubo momentos de mi vida que no lo creí. Me llevó a decisiones donde incluso llegué a lastimar personas. Es bien difícil. Es muy feo navegar por un camino de la falsa autoestima. Te vuelves una persona no solamente vulnerable, ya vimos que eso no es malo, pero manipulable tal vez. Yo creo que eso es idea mía, yo creo que te vuelve manipulable. Entonces, la autoestima se basa en percepción y aceptación. ¿En qué otra cosa? No va a necesitar validación externa, ya vimos que viene desde dentro. La autoestima verdadera es humilde y reconoce los logros tanto ajenos, y esto es bien importante, propios. Tú puedes decir, qué bueno es mi amigo para hacer esto, y yo qué bueno soy para hacer esto otro. O qué bueno somos los dos haciendo esto. Somos unos chingones. Los dos. Qué chido, ¿no? Qué bonito poder decir eso desde una verdadera autoestima, porque no te molesta que tu amigo incluso vaya más adelante que tú. Lo ves como una inspiración. Esto te lo juro, con mis amigos que les va mejor que a mí, yo los tomo como un modelo, como una inspiración, y yo busco ir adelante, busco aprenderles a ellos. Y a veces la vida te escucha, ¿eh? Créeme, la vida te va poniendo a prueba. A ver si es cierto que quieres esto. A ver, vamos a ver si es cierto. Tu amigo hizo todo esto. A ver si es cierto que tú también haces lo mismo. Ahí es como te digo que se me hace muy bonito esta parte de, no de compararte con tus amigos, sino de ver el viaje que ellos van teniendo junto contigo a su ritmo y a su manera. Luego también nos cuenta que la verdadera autoestima se va a sentir como seguridad en situaciones adversas. La falsa autoestima nunca te va a dar verdadera seguridad, mientras que una autoestima real te va a dar seguridad cuando tengas que afrontar retos. Eso es genial. El tener una verdadera autoestima, fíjate, te lo voy a poner así. Cuando yo renuncio a la escuela, yo me sentía muy seguro y llegué a dudar luego de mí. Luego viene la oportunidad de estar al frente del departamento de mercadotecnia de GLM. ¿Y qué pasa con mi autoestima? Vienen nuevos clientes, conferencias, ponencias y vuelve a subir. Necesito la validación externa, no necesariamente, porque yo me he dado cuenta que cuando yo me lo creo, primero me lo creo yo y luego después avanzo. No es al revés, no es de que avance y ya me lo creí. No, es solamente si quieres una confirmación de que vas por el camino adecuado, pero no es lo que necesitas para darte cuenta que lo estás haciendo bien, ¿sí? Yo lo veo diferente porque puede sonar muy similar, pero no. Tú necesitas primero decir, soy capaz de dar una charla para poder dar la charla. Das la charla y en la charla te va muy bien. Ahí es cuando dices, claro, esta es la señal de que lo estamos haciendo bien. ¿Quiere decir que si haces una charla bien, eres el mejor speaker? No. De hecho, recuerda, la verdadera autoestima se basa, tiene muchas bases, tiene muchos fundamentos en la parte intrínseca, en lo que tú llevas desde dentro, en la humildad, en reconocer
logros externos de las personas que están a tu alrededor y logros propios. Y quiero que pienses ahora tú, antes de que yo te dé 2 ejemplos, piensa en 2 ejemplos de autoestima. ¿Ya los tienes? 2 deportistas, de ejemplos con alta autoestima. ¿Va? ¿Ya los tienes? Muy probablemente, aquí deja en los comentarios si así fue, ¿pensaste en ejemplos de alta autoestima en Michael Jordan o Cristiano Ronaldo? ¿Por qué ellos 2? Quiero que pienses cómo estas personas son ejemplos reales de un manejo de la mentalidad que pocas veces se ve. O sea, tú puedes ver una entrevista, yo vi el documental y si no lo has visto tú te lo recomiendo, está en Netflix, el de no es de Michael Jordan, es de los Toros de Chicago. Es impresionante la mentalidad que tenía Jordan. Impresionante. Cautiva todavía a muchísimas personas el nivel de liderazgo que tenía él como jugador. Impresionante. ¿Quieres ver otro caso impresionante? Chécate un poquito de la vida de Cristiano. También, su desempeño como deportista es alucinante ver cómo él construía su propia mentalidad. De hecho, hay videos, no sé si sean ciertos, no sé si están mal doblados. Hay uno donde Cristiano Ronaldo va a tirar a gol y él está hablando consigo mismo. Él. Y les está diciendo, tú puedes, lo tienes controlado, tranquilo, haz lo mismo que haces en el entrenamiento, solo lo tienes que pasar por la barrera. Y en la edición, no sé si sea real, mete gol. Eso imagínate a su autoestima, cómo le funciona. Por eso te decía, antes de meter el gol, Cristiano Ronaldo estaba diciéndose que él podía. Y no era magia, era consecuencia de las cosas que él hacía. En este caso, de la cantidad de horas y días y meses que entrenaba. Es impresionante, pero eso le daba una sensación de seguridad real, no era falsa autoestima. Hay gente que quiere sentirse preparada para algo sin haber hecho la preparación y eso es falsa autoestima. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Hay gente que quiere que los demás lo vean entrenar para que digan que entrena mucho, no porque sabe que entrenando va a mejorar. Ahí están las diferencias. Y esto me lleva ya, ahora sí, a cerrar este episodio. Fíjate, quiero que veas a la autoestima como un efecto dominó. Cuestiónate. Número 1, cuestiónate. ¿Cómo la verdadera autoestima puede transformar la toma de decisiones y el manejo de tomar riesgos? Ya lo hablamos. Mientras más autoestima tienes, puedes tomar mejor los riesgos, porque sabes que eres lo suficientemente capaz para levantarte aun y cuando las cosas no salgan. Ahorita, te lo juro, antes de empezar a grabar me topé con un video de Gary Vee y decía Gary Vee, mi sensei mayor, tengo comezón en el ojo, decía Gary Vee algo bien importante. Dice, yo estoy preparado para adaptarme a lo que sea y yo puedo recibir, estoy dispuesto, me he preparado para recibir cualquier golpe de la vida, y empieza a decir ejemplos. Pero lo interesante es que Gary, yo creo que es de las personas que más autoestima tienen. Él se nota que se sabe la capacidad que tiene para hacer las cosas. Y de ahí los números avasalladores que tiene y qué tan bueno es liderando él sus comunidades pues, de emprendimiento. Lo hace. Es impresionante. Al menos para mí es admirable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto que te estoy platicando? Pues bueno, aquí la onda es que este tipo de personas son mejores tomando riesgos porque saben que se pueden levantar de ellos y su toma de decisiones no los paraliza. Muchas veces la falsa autoestima te puede paralizar al momento de tomar una decisión importante porque titubeas de ti, dudas de ti, no sabes qué onda, qué va a pasar contigo. Fíjate, la verdadera autoestima ayuda a construir verdaderas, colaborativas y significativas relaciones. Una persona que tiene una verdadera autoestima, si te dice que te quiere ayudar, te quiere ayudar. Si alguien que tiene una verdadera autoestima te dice vamos a hacer algo donde los dos podamos ganar, realmente busca eso. ¿Por qué? No está buscando fregarte por una validación externa. Tomás, pero hay gente que hace alianzas y luego te friega y se ve que se quiere mucho. Aquí estamos hablando hasta de cierto punto como algo, bueno, yo creo que tendría un poquito de toque entre moral y ético, la verdadera autoestima.
aunque los seres humanos somos egoístas, eso sí lo creo, no creo que la mayoría de las personas busque hacer daño a los demás solo por el hecho de, te voy a herir, te voy a tomar una decisión que te haga sentir mal. Yo creo que hay seres humanos, que hay personas allá afuera que realmente buscan hacer el bien común y trabajar con gente que sean como ellos. Y la gente que tiene falsa autoestima, luego, como dicen, sacan el cobre. Eso sí lo creo. Puede que esté equivocado, pero al menos esa es mi creencia y te la estoy compartiendo. ¿Qué más nos dice que es el efecto dominó de la autoestima? Quiero que te pongas a pensar qué tan buena es la autoestima para manejar equipos, para manejar situaciones difíciles, para tener mejores clientes y para saber ponerles límites a los clientes. ¿Verdad que una falsa autoestima tendría que ver con poder manejar mejor un equipo? Porque no vas a ser arrogante, no vas a querer hacer sentir mal a alguien solo porque estás por encima, entre comillas, de él jerárquicamente. Vas a poder manejar mucho mejor una situación difícil porque no vas a dejar que una sensación de falsa autoestima, es decir, una inseguridad, te haga que tomes que tengas mayores posibilidades de tomar una mala decisión. ¿Verdad que con una verdadera autoestima tienes menores probabilidades de contactar con clientes que no valgan la pena? Que si no valen el valor de tu producto, no les regatees y no les ruegues por trabajar con ellos, porque te sabes lo suficientemente capaz para buscar clientes que realmente respondan al valor de tu producto. ¿Verdad? Entonces, ya para terminar, espero que con este episodio tú te quedes un poquito más consciente de lo importante que es construir la autoestima, de lo importante que es cultivar esa voz interior que te diga a ti que sí puedes, pero que tenga una base, ¿sale? Que tenga una base, que esté totalmente fundamentado, tal vez en trabajo duro, tal vez en muchas horas de entrenamiento, y que digas, por eso sé que soy capaz. Así que amigos, hasta aquí este episodio de Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Como siempre te invito a que te suscribas, a que le des like, a que nos dejes un comentario, a que se lo compartas a un amigo que sientas que le puede servir, sea un emprendedor o no. Muy probablemente este video le pudiera ayudar. Compárteselo, te lo va a agradecer muchísimo. Mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos viendo a la próxima. Bye. Bye.